No podemos olvidar que estas elecciones contaron también con varias misiones de observación internacional. Una de ellas, la misión del Parlamento Europeo, que acompañó el proceso y entregó un balance del trabajo realizado antes y después de las elecciones. Su vocero aseguró que no encontró indicios de fraude o manipulación de resultados. Ayer, después del resultado electoral, estuvimos en la registraduría, escuchamos las intervenciones a través de los medios de comunicación de todos los candidatos y lo que vimos fue que ninguno de los candidatos cuestionó ayer los resultados. Por lo tanto, vamos a quedarnos con esto. Y en esta parte del programa quiero saludar a Mauricio de Bengoechea, analista político internacional, vicepresidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, asesor de campañas electorales y gobiernos en América Latina. Señor Bengoechea, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, y buenas tardes a toda la teleaudiencia de NTV N24 en toda la región. Para estar acorde con preguntas que le he hecho a nuestros invitados anteriores, me gustaría tener su lectura de lo que fue el resultado de esta primera vuelta electoral en Colombia el día de ayer. A ver, Idania, creo que el gran ganador de las elecciones de ayer fue la Registraduría Nacional del Estado Civil, que en menos de 2 horas nos dio el 90% de los escrutinios de la elección. Creo que esto es algo que debemos aplaudir los colombianos porque demostró ser un proceso limpio, transparente y sobre todo rápido, porque la gente quiere saber los resultados de manera efectiva. Obviamente el otro gran ganador es Iván Duque, que sacó una votación que incluso superó a la más alta que había tenido Álvaro Uribe en su historia, de manera que yo creo que él se debe sentir muy satisfecho por los votos que sacó. Y un tercer gran ganador y a la vez perdedor fue Sergio Fajardo, que por un punto 35% no logró pasar a la segunda vuelta, pero sin embargo sorprendió a los colombianos con un discurso antipolarización, anticorrupción y en busca de una nueva Colombia, que obtuvo un porcentaje bastante importante y una votación importante de 4.600.000 votos en las elecciones de ayer. Esa es, digamos, que para mí la lectura más importante. Petro logró pasar a la segunda vuelta, bastante apretado su paso a la segunda vuelta, no tan holgado como él mismo se lo pensaba, y lo que sí es lamentable verdaderamente es la votación del partido, la votación del Humberto de la Calle, que no logró, lejos de lograr lo que logró el Partido Liberal en las elecciones de Congreso, y que no logró inclusive el 4% requerido, con lo cual van a tener que ellos financiar los gastos que fueron anticipados por las autoridades electorales. Ahora, digamos, las cartas están echadas, hay dos corrientes. Hay dos maneras de ver a Colombia. Iván Duque, Gustavo Petro, escasas 2 semanas antes de esta segunda vuelta. ¿Qué ocurre en este tiempo tan corto? Es decir, ¿en qué deben concentrarse los candidatos a partir de ahora? ¿Qué factores van a jugar, digamos, un papel preponderante para cada uno mostrar lo que trae, esa oferta electoral? Idania, yo creo que a diferencia de lo que pasaba en la primera vuelta, aquí se va a dar la elección o los resultados de la segunda vuelta de acuerdo a cómo se manejen los ejes de polarización, porque evidentemente estamos frente a una polarización en Colombia. Si el eje de polarización es la política versus la antipolítica, muy seguramente el señor Petro tendrá más oportunidades de tener una votación importante, porque ayer se demostró que los colombianos están cansados de la política tradicional. Y en ese sentido, si Duque deja que ese sea el eje de la discusión, porque muy seguramente los políticos, que son los primeros que saltan del barco cuando éste se está hundiendo, irán todos a su campaña,
si él deja que eso se vea y se manifieste en política antipolítica, será un problema para él. También lo será si el eje es la izquierda versus la derecha. Ese eje le conviene muchísimo más a Duque y no le conviene a Petro, porque la gente de alguna manera le tiene miedo a ese eje de la izquierda y la preocupación que genera Gustavo Petro de representar una cercanía a la visión de Chávez y de Maduro en Venezuela, que de todas maneras va a tener una gran influencia. Y yo creo que hay un tema que es muy importante, que son los votos de Fajardo, porque coincido con lo que decía el analista anterior, que los votos de Germán Vargas, digo, no es que no tengan ninguna importancia, pero poca influencia tendrá Germán en endosar esos votos. No así sucede con los votos obtenidos por Fajardo. Si Fajardo se mantiene como el candidato que deja en libertad a sus electores, muy seguramente quien va a conducir la oposición política en los próximos años será Fajardo y su grupo. Pero si cae en la tentación de muchos de quienes le dicen que apoye una alianza con Petro y con De la Calle, perdería esa opción, y yo creo que lo mejor que él podría hacer es mantenerse neutral frente a este proceso y no apoyar a ninguno de los dos sectores. Independiente, por supuesto, que dé libertad para que quienes le acompañaron voten por quien se consideren representados, él como figura, y en eso parecieran coincidir todos los criterios que he tenido la oportunidad de escuchar, que Fajardo se mantuviese en esa figura que construyó y que casi desplaza a Gustavo Petro, que preserve su capital político. Es así, él tiene un gran capital político, fue el ganador en Bogotá. Sí. De hecho, si no quisiera tener una nueva opción presidencial, que yo creo que la puede volver a tener si se mantiene, digamos, no a favor de ninguno de los dos lados, él como líder, sino que deja en libertad, como usted bien dice, él podría liderar esa oposición e incluso volver a jugar por la presidencia en 4 años. Si es que decide no hacerlo, tiene la oportunidad de jugar por la alcaldía de Bogotá. Sacó una gran votación en Bogotá, fue el ganador de Bogotá, y en Bogotá hemos tenido alcaldes que no necesariamente son de Bogotá, muchos alcaldes que han liderado Bogotá, incluyendo a Petro, que no es de Bogotá, han logrado ser los alcaldes de la ciudad. Señor Bengoechea, le hago una última pregunta, le pido una respuesta corta. ¿Para usted todo está dicho en este tiempo que dista de la segunda vuelta electoral? ¿Para usted Duque pudiera ser el presidente? Se lo pregunto porque se lo pregunté a Hassan Nazar, a Jairo Librero. En mi caso personal, yo pienso que las elecciones se ganan el día que se ganan, contando el último voto. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y Dania. En mis 37 años como consultor político he visto muchos ganadores de encuestas, perdedores de elecciones, de manera que coincido en que las elecciones se ganan el último día, y lo que suceda en estas 2 semanas o 2 semanas largas será muy importante para definir quién será el próximo presidente de Colombia. Quiero agradecer a Mauricio de Bengoechea, analista político y consultor de campañas electorales. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Idania.